La Operación Cataluña, mire usted, señor Rufián, soy yo el que en sede judicial he hablado de la Operación Cataluña 3 veces. 3 veces. Estoy como loco porque alguien me autorice a hablar de la Operación Cataluña y de lo que quieran. De lo que quieran. Que si yo no, es que tengo que salvar mi imagen, que parece que después de 44 años voy a terminar siendo un mamporrero de la Operación Kitsch. Y no es así. Operación Cataluña, y no me dejaron hablar. Pero suéltese, ¿qué es la Operación Cataluña? Una Operación Cataluña que se monta para contra la no disidencia. para vigilar a partidos políticos ni nada, cosas raras de esas. No. En teoría, si alguien ha hecho esa utilización, allá él, no lo sé. Pero es otro tema. Pero no puedo decirlo. Quizá era intentar encontrar supuestos casos de corrupción de según quién que defendía, en este caso, la independencia de Cataluña. Yo, cuando yo viajaba al País Vasco, me movía mucho en el País Vasco y hablaba con gente de Ribatasuna, sí, que me conocían perfectamente. Sí, usted lo ha dicho. Sí, yo no hablaba de si la independencia o no la independencia, yo hacía mi investigación. En este caso, la investigación que se puede relacionar con Cataluña es toda la corrupción que había. En la Operación Cataluña, el primer punto donde se vincula su nombre es cuando se produce la redada contra Método 3, que era una agencia de detectives privados que durante un tiempo espió a varios políticos catalanes, parece ser que contratado por otros políticos catalanes, pues que entre sus clientes estaba el señor Martorell de Convergencia o el señor Zaragoza del PSC. Nunca quedó claro si cuando grabaron a doña Victoria Álvarez ella lo sabía como dicen los de Método 3 o no lo sabía como dice ella. Pero la clave es que cuando hay una gran redada y les detienen a todos como si fuera un grupo criminal, ellos dicen, ya ha escrito un libro el señor Francisco Marco, donde dicen que fue toda una operación del señor Martín Blas y de usted, aunque en su libro se centra más en usted y en Jiménez Raso como los culpables de la desmantelación de Método 3. Y hasta el diario Público, al que habitualmente le suelen filtrar cosas, el señor Martín Blas, publicó una foto del señor Jiménez Raso con los señores Tamarit y Peribáñez, que eran como los dos traidores, los dos agentes de Método 3, que según el señor Marco, pues fueron captados por ustedes para que declararan contra él. ¿Se siente usted responsable de la redada contra Método 3, que al final creo que no acabó en condena? Mire, de nuevo es el popurrí de datos farragosos para que la hojarasca no permita ver el camino, ¿no? Es una nueva contradicción. Método 3, cuando es detenido, digamos, su director, ya llevaba cerrado casi un año porque el señor Francisco Marco se había metido por la nariz todos los ingresos de esa agencia y es más, tenía a todos sus empleados que le reclamaban cantidad porque había cerrado digamos, su dependencia y no le había pagado a nadie, por un lado. Segundo, resulta curioso que el señor Martín Blas, que luego ha quedado acreditado que no era precisamente mi amigo, yo no me voy a poner de acuerdo con él para nada. Habida cuenta además que la intervención y la actuación de la Unidad de Asuntos Internos en la operación que acaba, digamos, con la detención de este señor, es como consecuencia de que estaban trabajando en Cataluña en algunas investigaciones, lo que luego periodísticamente se llamó la Operación Cataluña, como quedó acreditado. Hasta tal extremo que Rubén Eladio, el inspector de Asuntos Internos que trabajaba mano a mano con su jefe, Martín Blas, era el que pagaba a estos dos detectives para que le informaran de cuestiones de interés, pero cuestiones de interés sobre, digamos, políticos, sobre actuaciones de los mozos, etcétera, etcétera, hasta tal extremo de que estos dos detectives declararon judicialmente que recibían pago de fondos reservados de este señor, Rubén Eladio, que por cierto, si la gente se ha olvidado, Rubén Eladio es el inspector que se le relaciona con lo de la llegada de Dempsey, con Ábalos, etcétera, etcétera. Está explicado. Es el mismo que además el señor Ábalos le manda a Marruecos, no se sabe para qué, el que le nombra jefe de seguridad del ministerio donde estaba el señor Ábalos, íntimo amigo de Koldo, para que vea cómo al final la gente se junta, ¿no? Estas cosas de la vida, ¿no? Entonces, quiero decirle que no tuve absolutamente nada que ver en el tema de la detención y tal, que por cierto salió suelto porque, según reconocieron las víctimas de esa grabación, digamos que pagó una sustanciosa cantidad
tanto a Alicia como a Victoria, y como era un delito, digamos, de revelación de secreto, al, digamos, desaparecer la acusación de la instancia de parte, pues decayó el sumario, no porque no hubiera existido esa grabación. Y esa grabación está demostrada que la encargó un tal José Zaragoza, del PSOE. El PSC. La encargó y la pagó. Sí, es un diputado, yo creo. Hay una factura incluso de ello. Entonces, o sea, digamos, lo que ocurre es que cuando se dispersan los datos o se contradicen, y prueba, fíjese, prueba de que todo lo que digo es así, es que en una operación financiada por los Pujol y de la mano de su abogado, el señor Martel, organizaron una actuación de este señor Marco, que dio lugar a la pieza 28 de mi causa, porque él, como detective, denunció diciendo que en su condición de detective me había investigado mientras yo estaba en prisión. Imagínese que la ley de seguridad privada del 2014 establece taxativamente que un detective privado jamás puede investigar causas penales. Bueno, pues al señor se le permitió, y además se abrió una causa interviniendo un teléfono, registrando domicilio y tal, con la única prueba de que este señor dijo que había hablado con un preso que decía que tenía datos míos relevantes y tal. Presentó una grabación que nunca se pudo oír porque él la manipuló adecuadamente, porque lo que decía ese preso era todo lo contrario. Bueno, pues con esa grabación que no se pudo oír, el juez, para mí absolutamente, vamos, un prevaricador, el señor, el señor ya jubilado, no quiero seguir mencionando demasiado. Sabemos quién es el historiador de la causa Tándem. Efectivamente, sorprendentemente, Leonor García Castellón, no me importa decirlo. Leonor García Castellón abrió esa causa pese a que él sabe perfectamente que un detective no puede investigar una causa penal, y es más, que nadie puede contratar a un detective para que investigue una causa penal. Y el señor Martel, en nombre de los Pujol, le pagó casi 1 millón de euros ese año, que además lo he presentado en una serie de escritos en la audiencia donde acredito que este señor facturó casi 1 millón de euros el año en que presentó esa denuncia. Bueno, pues, si quiere que le diga a este señor, se ha jubilado y no me ha contestado, pese a que la sección tercera, la sala tercera de la Audiencia Nacional, le obligó y le dijo que explicara y justificara por qué había abierto esa pieza. Ah, amigo mío, es que esa pieza dio lugar a que registrara mi domicilio mientras yo estaba en prisión y se llevaran los famosos diarios que han servido luego para contaminar el resto de la cosa. Y así todo. ¿Y por qué cree usted que el señor Marco, en ese libro y en su actuación también, en su personación, le culpa a usted de toda su desgracia? Usted ya, señor Bueno, porque he descubierto que yo soy un personaje de cierta relevancia que a él le viene muy bien porque ha ganado mucho dinero a mi costa. Ha escrito un libro, por cierto, un libro donde lo publicitó diciendo que había notas de inteligencia inéditas y tal, que efectivamente se las dieron, sin duda, los de Asuntos Internos, los fiscales y los del CNI, para, digamos, nutrir su libro. Y sin embargo, con esas mismas notas, tenerlas yo en mi celda, a mí me acusan de que yo, pese a que eran mías, yo no tenía que tenerlas porque al jubilarme tenía que haberlas entregado. Entonces, con ocasión de esa denuncia de este sujeto, estando yo en prisión, me hacen un registro donde el sinvergüenza de Estampa, del fiscal, se pone a registrar mi celda con todas las anotaciones de mi estructura de defensa. Y cuando yo le llamo delincuente porque está mirando mis escritos de defensa y mi estrategia, dice que lo está viendo tangencialmente, que no está prestando atención, pero que es por si había algo que pudiera ser de interés. Y yo le digo, pero no te da vergüenza. Y es cuando él dice que yo le digo, no te han echado, porque efectivamente en ese contexto le digo, un delincuente como tú, en una institución tan seria como es la Fiscalía, que en teoría son garantes de la legalidad, tú sobras. Espero que te echen algún día. Y efectivamente, aprovecharon de eso, volvieron a detener a mi esposa con Añagaza, el secretario judicial, que afortunadamente ya no está, porque yo le denuncié por vender mis diarios, esos diarios que se llevaron
pues estuvo, digamos, engañando a mi esposa y todo un cúmulo de situaciones en donde los abusos es porque todo vale para acabar con Villarejo. ¿Un secretario judicial vendió sus diarios? Sí, yo vamos, denuncié que lo había denunciado, porque este sujeto, un tal Antonio Evaristo, resulta que cada vez que yo iba a mirar mi propio diario, los tenía en un armario cerrado con llave. Cada vez que yo quería verlo, me ponía delante un funcionario y tal. Y a los pocos días, sorprendentemente, iba todos los días un abogado, que el señor Francisco Marco, iba allí a mirar los correos, los diarios, y a pocos días un señor que se llamaba Tono Calleja alardeó de que él ya tenía sus diarios. Nadie podía haberse hecho, digamos, de esos diarios si no hubiera sido, obviamente, con la autorización, con la anuencia y con la complicidad del secretario que, ya le digo, cuidaba con llave los estados sociales. Yo le denuncié, obviamente no prosperó, como prosperó, eso sí, le invitaron a marcharse, ¿no? Y ya está en la Audiencia Nacional. Y así todo, es decir, todos han entendido que todo vale para acabar con Villarejo y se ha pisoteado el Estado de Derecho, se ha pisoteado el principio de contradicción, se ha pisoteado el principio de la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque después de la campaña brutal que sufrí, ya todo vale. O sea, imagínense que cuando a mí me detienen son 30 sujetos que saltan la verga, rompen la puerta, entran en mi casa y metralleta en mano con perros y tal, como si en ese momento yo estuviera armando una bomba, estuvieran a punto de, digamos, de estallar en la Castellana, ¿no? Y yo era un comisario jubilado que además me habían retirado todas las armas y ellos lo sabían, ¿no? Claro, eso fue lo que se vendió a la ciudadanía. La ciudadanía ya está tranquila porque ya hemos detenido a Villarejo, que era un peligro y tal. No, el peligro era para ellos, para este grupo por la teoría del chantaje, que es lo que más se defendió, pero por terminar, usted sabe que el nacionalismo catalán usa como argumento para defenderse de la Operación Cataluña, sobre todo el caso de la cuenta del señor Trías. De ese tema del que usted ya ha hablado en varias ocasiones, creo haber entendido el hecho de que el señor director del Mundo en ese momento, que era el señor Casimiro García Vadillo, dice que lo publicó porque se lo confirmaron dos fuentes policiales diferentes. El hecho de que los firmantes fuera, por un lado, el señor Fernando Lázaro y por otro lado los señores Inda y Urestieta, me lleva bien a pensar que las dos fuentes eran el comisario Martín Blas por el tema del señor Lázaro, pero usted por el tema del señor Inda y Urestieta. Y lo que han dicho el señor Fuentes Gago, o sea, usted no le dijeron, oye, nos ha llegado esto, ¿tú lo confirmas? Eso no pasó. No pasó. Y es más, yo hice algunas gestiones que me pidieron para verificar la autenticidad de esa cuenta y vi que no había ningún dato que la corroborara. Lo que sí es cierto es que la familia de este señor sí tenía cuentas en el extranjero, pero no era precisamente esa cuenta. Alguien oportunamente deslizó un dato equivocado y como consecuencia él pudo verificar que la nomenclatura de esa cuenta no tenía nada que ver. Pero lo que sí es cierto es que había muchos elementos para haber actuado, digamos, judicialmente contra la cúpula de CIU en todo su contexto y no había necesidad, digamos, de hacer ese tipo de filtraciones o de actuaciones. Y cuando el señor Fuentes Gago dice en sede parlamentaria, yo acompañé al titular de la información y al titular de la fuente a Suiza a verificar la discrepancia al día siguiente de que fuera publicado, ¿se está refiriendo a que fue él con quién? ¿Con el señor Lázaro a Suiza para ver si era verdad? ¿O a qué se refiere cuando dice fui con el titular de la información? No tengo ni idea. Porque usted ha dicho que cree que fue el señor Fuentes Gago el responsable de este asunto. No, yo no he dicho que creo que fue Fuentes Gago. Yo estaba hablando ahora del informe PISA y digamos esa serie de actuaciones. En este caso, desconozco quién le filtró. Desde luego, yo no tenía, digamos, una especial relación que había tenido con el señor Lázaro. Y respecto a ellos dos, hacía ya tiempo que yo, digamos, estaba bastante apartado de las relaciones, pero ellos, como muchos otros periodistas, seguían manteniendo muy buenas relaciones con el Ministerio del Interior
y visitaban a diario tanto al señor Cosidó como al DAO y como al Departamento, digamos, de Relaciones Institucionales. O sea, que milagrosamente el director de la policía nunca ha aparecido imputado ni relacionado, y era el director de la policía, no era un camarero que pasaba por allí. Pero bueno, era una persona que contaba con toda la protección del CNI y por esa razón, digamos, era una persona que todo el mundo sabía que era un infiltrado de Soraya dentro de la nomenclatura del Ministerio del Interior, porque la obsesión del director del CNI, de casi todos los directores, es siempre controlar a la policía, que es la que le duele la cabeza, porque con la Guardia Civil, como son militares, también pueden, digamos, disponer un poco de sus capacidades y de sus voluntades, ¿no? Del tema del BPA, que tendría más que preguntarle al señor Martín Blas que a usted, porque creo que usted ha sido muy crítico con toda esa operación, lo ha dicho ya en varias ocasiones. Siempre hay una cosa que no me queda claro, y para no dedicarle mucho tiempo a esto, es si se supone que el señor Martín Blas y la gente suya presionó a los Cierco para que les dieran datos de la familia Pujol a cambio de no aplastar al banco, ¿por qué luego aplastaron al banco si consiguieron los datos? Es lo único que no entiendo. Digo, oye, entiendo que se presionó, oye. Bueno, yo no creo que el señor Martín Blas tuviera la iniciativa de por sí, porque no tenía capacidad ni intelectual ni operativa para un tema de tanta entidad, ¿no? Le utilizaron y él formó parte del tema, pero llegó un momento en que se lo llegó a creer. Hay por ahí una grabación, un audio, donde estamos hablando del tema Cataluña, y cuando yo digo que hay una posibilidad de una colaboración de algunos informadores de bancos como el AmBank o el BPA, él salta y dice, eso del BPA déjamelo a mí, que eso lo tengo yo controlado y tal y cual. Dice él en un audio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que había, digamos, como siempre, digamos, engañaron al PP, la actitud siempre timorata de ese partido que nunca quieren discutir las instrucciones o las informaciones que reciben del CNI. En este caso, fíjese, el dinero de los Pujol estaba en el AmBank, no estaba en el Banco de los Cierco. Apuntar al banco equivocado. Claro, pero alguien les alerta y las mismas cuentas que tenía Rey Emérito en el AmBank las cambian, igual que las cuentas de los Pujol, y terminan donde los Cierco para ir contra ellos, que eran precisamente pro-españoles. O sea, eran mucho más pro-españoles que los del AmBank. Y entonces, al final, como siempre, le hicimos, digamos, el favor al independentismo, fastidiando el banco que era más proclive a las relaciones con España. Y al final, el tema del cierre de ese banco, bueno, han salido por ahí una serie de informaciones. Hay un capitán Basilio, casualmente el mismo de los famosos barridos del archivo, del ordenador del señor Grinda, que es el que se pone en contacto y el que informa, digamos, a los departamentos de Estados Unidos y tal, para que generen aquel famoso FAS, que solamente con FAS, diciendo, uy, qué mal, qué mal, qué mal. Y luego después, cuando se ha llegado al fondo de la cuestión, han dicho que no, que era simplemente un FAS, pero que no había elementos para cerrar el banco. Y con toda la caradura del mundo, cerraron un banco, cerraron dos bancos, porque también el Banco de Madrid era una filial de ellos aquí en España, y llevaron al paro a una serie de personas, hundieron el banco y gratuitamente nadie ahora quiere hacerse cargo de ello, lo cual me parece, bueno, pues una actuación más de impunidad con la que ciertos sujetos, digamos, que están infiltrados, digamos, en el sistema, deciden sobre vida y hacienda de todo, ¿no? Usted dijo en una entrevista en la RACU, la radio de Cataluña, que usted había salvado o había ayudado a Josep Pujol cuando tuvo un jaleo con un amigo suyo piloto que murió por pasarse de sustancias. Al día siguiente de que usted interviniera, él intervino en esa misma radio y dijo que eso no era verdad. Dice, es verdad que yo tenía un amigo que salió una noche y ya no volvió, y la policía, al rastrear su teléfono, detecta que yo había estado con él el día antes y únicamente me llamó para confirmarlo. Y yo les pregunté, oye, ¿qué ha pasado? Tal, y decía que porque usted lo había contado como si él hubiera estado implicado en ese fallecimiento. Bueno, es normal que cada uno justifique las cosas. Yo
Yo vi al señor Pujol, Josep Pujol, por cierto, un tipo muy simpático y muy divertido, 2 veces a petición suya, y no al revés, como él pretendió decir, lo hizo a través de un despacho de abogados que estaba vinculado con la empresa, con la consultoría que él tenía, que se la vende a Indra por una fortuna y que Indra le nombra delegado en Rusia, en Moscú, de la misma, digamos, consultoría que él tenía. Entonces, él quería, él me ve en 2 ocasiones y pidiéndome ayuda para su padre, y es cierto, además son 2 reuniones que están, en los audios están ahí, yo no sé si han salido o no, pero están perfectamente acreditados esas 2 conversaciones. ¿Qué ocurre? Que en una de esas entrevistas yo le hablo de esa anécdota, digo, te acordarás aquel día y tal, y él no me dice, no, yo no estaba y tal, simplemente dice, no, es un tema muy, muy delicado y tal. Yo no voy a entrar en esa cuestión de lo que ocurrió, digamos, aquella noche aciaga, pero lo que sí es cierto es que hay bastantes rastros digamos, de cierta dependencia del señor Josep con digamos, con las sustancias blancas, ¿no? Pero como no es un tema delictivo, cada uno puede consumir lo que estime oportuno. Y vuelvo a repetir, es un personaje divertido, brillante, y las 2 impresiones que tuve con él es que era un hombre que sabía andar por el mundo. La cosa es que formaba parte del clan de los hermanos y que el hermano mayor era el que de una manera domina la estrategia de toda la familia, y bueno, ellos tienen sus intereses y el Estado tiene otros, ¿no?